Y bueno, cracks, ya estamos aquí nuevamente para darle cañita a los corruptos, como siempre lo decimos. Vamos a repasar unas cosas que me han llamado mucho la atención y que por supuesto, lo único que yo les voy a pedir a cambio es que me acompañen por favor hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, vamos a darle play on. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, hoy precisamente vamos a hablar de unas cosas muy interesantes que ha dejado el caso Negreira en su enésimo escándalo. En esta oportunidad quiero que repasemos algo bastante interesante. Voy a hacer dos videos porque tengo muchos videos para recopilados como para hacer unas video reacciones. Entonces realmente voy a hacer dos videos. Este será el primero. En unas pocas horas después de este, por supuesto, van a tener el otro. Así que sería interesante que activaras las notificaciones para que YouTube te avise cuando salga el otro porque también va a estar bastante cargadito. Este primero quiero que lo centremos exclusivamente en cómo los amigos del Fútbol Club Barcelona han tomado la imputación de Laporta en el caso Negreira. Y adivinen cómo lo han hecho. Por supuesto, diciendo que es culpa del Real Madrid, es culpa del presidente de Israel con Palestina, de cualquier cosa menos de los presidentes que le pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Qué sorpresa, ¿no? Y por supuesto, vamos a escuchar dos opiniones de dos voceros del Barça que aunque lo nieguen muchas veces, creo que son de las voces más escuchadas del Palanca Fútbol Club y creo que sería vergonzante, así como es avergonzante la opinión de Roncero muchas veces. En este caso creo que para el Barça es exactamente lo mismo. Así que vamos a prestar mucha atención, vamos a escucharlo y por último les voy a colocar algo que me pareció bastante interesante, creo que se llama Susana Wash, que ha dicho algo más que interesante. Así que vamos a la pantalla. Y bueno amigos, aquí está el primero que quiero que escuchemos del tipo este, creo que se llama Carlos Fite, que es un sinvergüenza, pero de una Que magnitud la relación. bastante Lo explosiva. relaciono y lo relaciona él, pero es perfecto, Voy a repetir, porque yo no sé el Barça que me he perdido acá. Aquí, vamos. que la relación. Lo relaciono y lo relaciona él, pero es perfecto, porque yo no sé el Barça si pagó para los árbitros o por qué pagó. Pero lo que sí sé es que el Madrid no necesita pagar ni ha necesitado pagar nunca. Esa es la gran diferencia. Que era el Eso es lo que mejor. quiere decir Ya él. Es estamos, que el Madrid el tú más, nunca ha necesitado claro. nada porque ya son Claro. socios, ya van al palco y Claro. ya hay el sistema Ya se montado lo regalaban. en el Real Madrid. Ya. Por eso el ¿Entonces Real Madrid de quién? nunca ha necesitado nada. Es lo que ha dicho socios. Romeu. O sea, el Barça ha tenido que vivir en un sistema donde siempre todo ha estado montado alrededor del Real Madrid. Es lo que dice Romeu. Yo entiendo lo que paga, que digamos, la una cosa, mayoría de socios del Barça y aficionados tú sabes que, por es lo que ejemplo, Se veían obligados a pagar, pero, Josep, son víctimas. Sabes que Villar no fue precisamente Joder. amigo del Madrid. Pero nada. Villar estuvo en el cargo. 32 años, ¿no? ¿Cuántos años? Por el Los 78, por ahí, ¿no? No, Estuvo- pero 88. estuvo con 20 años, 88 hasta 25 3 años. años. 29 de la Eurocopa 29, de Francia. estuvo 32. 32. Casi 30 años estuvo Villar y nos hablaba con Florentino Pérez, que nos hablaba con el Madrid. Y Digamos que no es. y su vicepresidente era Gaspar. Más Josep. antibarcelonista Villar y no ha sido. Y durante 30 años fue el que mandaba. Y su vicepresidente Esa- Gaspar, esa enseguida. por cierto. Por si quieres rectificar, te doy paso enseguida. Fite, Nico, primero. No, que la relación. Bueno, como les estaba comentando, es que es absolutamente increíble. Ellos están basando la defensa del Palanca Fútbol Club en, bueno, prácticamente, bueno, antes tenían una cuestión y era que lo reconocían. Decían, sí, el Barça pagó para equilibrar las cosas. Algo que por supuesto hacía que los hacía ver muy estúpidos porque estaban diciendo que sí, que el delito estaba ahí, que lo hacían realmente porque el Real Madrid hacía algo peor supuestamente. Entonces ya han cambiado un poco el discurso, ya no dicen sí, el Barça pagó realmente para obtener beneficios de los árbitros. Ya no lo dicen porque saben que se van a ver más estúpidos de lo que ya se han visto, sino que ahora dicen que no saben realmente lo que sucedió con ese dinero de Negreira, pero que se imagina más o menos porque el Real Madrid siempre ha estado beneficiado a lo largo de los años con el tema este de los árbitros. Es que es una absoluta vergüenza, repito, que estén escudándose en cosas absolutamente que no son ni siquiera reales, porque son cosas que son irreales para justificar la sinvergüenzura de esto y que estén imputados sus últimos 3 presidentes por corrupción continuada en el deporte, por cohecho continuado. O sea, es que es una vergüenza absoluta y repito, hay que ser muy cara dura, de verdad. Yo no sé cuánto me va a durar a mí esto de YouTube, cuánto tiempo voy a estar aquí, pero si en algún momento se destapa algo del Real Madrid así de escandaloso y ustedes me ven en esta posición que tienen estos sinvergüenza, espero que dejen de seguirme inmediatamente porque definitivamente qué puto asco. Pero bueno, como esto no se acaba aquí, vamos a escuchar a otro de estos sinvergüenzas que los escuchamos y decimos cómo se puede ser tan tonto en la vida, pero después que los escuchamos con tanta reiteración,
creo que ya nos empieza hasta a parecer normal, creo que es lo más grave de todo. Y bueno, aquí está el otro video, aparece por aquí este amiguito que bueno, definitivamente creo que es la persona más estúpida que puede rodear el mundo del fútbol en general, lo siento muchísimo, trato de ser respetuoso en ocasiones, pero es que uno se pone a escucharlo y no es muy difícil no creer que es un estúpido absoluto. Escuchemos. San Mamés fue el primer estadio donde se tiraron billetes de 500, falsos evidentemente, con la cara de la Porta. Y No, grito se ahora tiraron segunda. antes Espera, que está Nico. en el Camp Nou. Y El único me parece campo que genial. no Al hay final Iniesta. tendrás que protestar por lo que ha hecho el Barça, ¿no? Pues bien que ¿Qué lo ha hecho? hagan Perdona, tirando ¿qué ha billetes hecho el Barça? falsos. Me parece ¿Qué ha hecho el perfecto. Barça? Perdón, ¿y qué ha hecho el Barça? Pues en principio pagar a Enrique Negreira, vale, a vale, la Jota. en Es principio, normal marcha- que marcha proteste la atrás, marcha gente. atrás, en Y si principio. lo hacen de una No, es que forma tú- sin que violencia, pensaba que eras lanzando juez billetes también. al campo, es una protesta espectacular. Es una protesta No, espectacular. no, que A mí me pensaba, encanta. pensaba que eras juez, Sí, ahora sí, Pepe Castro es juez, tu presidente es juez y pensaba que tú también eras juez, pero ya he visto que has hecho marcha atrás y has dicho, no, a lo mejor. No, De verdad, yo creo que tenéis las copas, Yo no las soy finales juez, de Copa del Rey las Jota. tenéis todavía muy clavadas. De verdad, Copas del Rey que ganasteis con Negreira también, para mí también. Lo increíble de todo esto es que siempre este hombre termina muy mal parado, termina ridiculizado, porque es que, como les digo, ¿cómo se atreve a sacar pecho de historia, igual que el sinvergüenza de Lobo Carrasco, que hace poco lo escuchábamos hablar del sextete este manchado? ¿Cómo se atreven a sacar pecho de estas sinvergüenzuras cuando eso está siendo investigado por corrupción? Es que es aberrante. Encima se le va encima a ver si el carajo este se atrevía a decir algo gordo ahí. Y yo tuviera la oportunidad, y lo digo públicamente, lo he dicho, son unos corruptos, han estado pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para intentar tener influencia y que se favoreciera al Barça en el arbitraje. Yo no tendría ningún problema seguramente hablando con quien hablando, porque creo que ahí están las pruebas y creo que son irrefutables. Además, están los casos de Ferreras y otros hombres que lo hemos estado escuchando, cómo les han estado yendo de frente diciéndole sinvergüenzas, rateros, corruptos, y no ha pasado absolutamente nada. Se le va encima a este pobre muchacho porque, bueno, se ve que al final quiere conservar su trabajo, no quiere polémicas y creo que se ha defendido bastante bien. Encima le ha dicho claramente lo de Negreira porque realmente le ha puesto en su sitio. Cerramos con lo que les decía de Susana Watch, que estaba discutiendo con alguien ahí que aparenta ser del Palancas. Esto se llama Radio Esta Noche, si no estoy equivocado. Ya les he traído creo que un par de videitos de esta radio. Y bueno, esta muchacha señora que aparece aquí, que siempre va al chiringo y es madridista, pues la verdad es que es un programa con bastantes opiniones interesantes. Entonces escuchemos, porque se escuchaba como por línea telefónica lo que estaba diciendo Susana Watch. Vamos a ver. Porque Vamos a ver. pero que la Alejandro publicó en Trambasauras, perdona, lo que publicó Alejandro en Trambasauras en el debate, de que la jueza para el asunto porque el marido tiene que ver con el Barça, que era debate, proveedor. por cierto, es que dirigido es todo, por un amigo íntimo de Florentino, creo. es todo para... No, mira, precisamente, siempre ya. digo lo mismo. No, si esto he fuera el dado un Madrid, dato, he dado se un para la dato, Liga, no. David. Tú sabes que si esto fuera el Madrid, Florentino Pérez, la Liga se detiene. O sea, que todo es para morirse, todo es un bueno, porro bueno, para pero morirse, de verdad Sí, que, sí. o sea, quiero decir, el caso Negreira. Bueno, Vamos a ver. lo que les estaba comentando, y mira que este nombre de esta señora, esta chica, no sé muy bien quién es, creo que es hija de un empresario o algo así, no sé, no lo tengo muy claro la verdad. Pero la verdad no me suena nada del Real Madrid, no me suena nada que sea del Real Madrid, no sé, porque me da una impresión de que puede que tenga algún vínculo con el Barça, no sé, no, la verdad lo que estoy diciendo es lo que les dije es mentira, pero que ella misma se haya atrevido a decir la verdad, y es que es absolutamente brutal que diga que si esto lo hace el Real Madrid, no solamente se para la liga, aquí estaríamos hablando de quién sabe qué barbaridad con que nos encontraríamos, y seguramente ya está, o sea, los equipos ya sencillamente no hubiesen ido a disputar los partidos hasta que no se resuelva esto, porque así son las cosas. Y una de las cosas que siempre repito yo es que es el precio que hay que pagar por ser el club más grande de todos los tiempos. El Barça es un equipo bastante menor al Real Madrid, obviamente en cuanto a historia, en cuanto a absolutamente todo, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones en líneas generales, y creo que eso queda patente, sobre todo en situaciones como la del caso Negreira. Ayer estaba leyendo comentarios en Twitter de culés diciendo que éramos unos tontos porque no sabíamos que estar imputado no significa estar condenado. Obviamente no significa estar condenado. Y luego leí un tuit de un madridista que les colocaba algo como nada les parece grave en Narnia, y me pareció absolutamente brillante. Mira, Laporta puede salir mañana con los cargos más exagerados, con las pruebas en la mano, y ahí esta gente lo va a intentar tapar el sol con un dedo, porque así son, viven en Narnia. Por eso creo que ese tuit
ejemplifica perfectamente lo que vive esta gente, que creo que el Narnia les queda de maravilla. Nada, voy a despedir este video, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, más tarde les monto el otro, que también va a estar bastante interesante con unas opiniones que me he encontrado por ahí. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.